Amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto que estén acá en esta tarde. Les habla Gabriel Vázquez, yo soy miembro de la Red de Consultores de Gestión Humana y vamos a estar en la tarde de hoy conversando en relación a un tema absolutamente apasionante que creo que tiene que ver con todos, y es ¿qué es eso que nos ha venido pasando con la pandemia en las organizaciones en las que trabajamos? Yo creo que ninguno de los que arrancó este año 2020 siquiera se pudo haber imaginado lo que íbamos a enfrentar en el futuro. Esta red, de manera muy breve, eh, les quiero contar un poco de ella. Esta red nace hace 5 años y tiene como propósito inspirar la evolución del talento humano. Somos un grupo de más de 25, 30 consultores de Medellín y de otras ciudades del país y algunos del exterior que vienen creyendo que desde la gestión humana podemos inspirar esta evolución. Desde acá, desde la red, también nos convoca a generar sinergias y generar innovación en la gestión humana, de manera que podamos intercambiar conocimientos, prácticas, y que esto nos lleve a agregar el mayor valor posible. También lo que pretendemos es fomentar el aprendizaje, tanto en nosotros como en todos los stakeholders que acompañamos desde la gestión humana para que generemos participación y diversidad con los públicos que atendemos. Como les decía, mi nombre es Gabriel Vázquez, hago parte de esta red y hoy nos vamos a conectar con 4 grandes invitados. Estos 4 grandes invitados pues nos van a contar qué es lo que ha venido pasando en sus organizaciones de cara a esto que nos ha ocurrido. Quiero agradecer, quería dejarlo pasar por alto también, agradecer al Nodo de Cultura de la red de consultores que ha permitido que esto sea posible y dicho esto, quiero entonces darle un saludo e invito a todos los que me están acompañando en este momento que activen su cámara. Quiero saludar inicialmente a Natalia Giraldo Alistizábal. Natalia es gerente de gestión humana de Microplas y Colteplas. Hola, Natalia. Hola Gabriel, muchas gracias por esta invitación. Qué rico estar aquí. A ti, gracias por aceptar la invitación. Saludar también a Beatriz Cecilia Vélez Lozano. Beatriz es directora de Desarrollo Organizacional y líder del modelo de cultura y cambio del Grupo Réditos. Hola, Beatriz. ¿Qué más? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Beatriz, muchas gracias. También gracias por estar acá. Saludo también a Carlos Humberto Delgado Galeano, él es vicepresidente de Talento Organizacional del Grupo ISA. Carlos, ¿cómo estás? Hola Gabriel, placer estar acá contigo y pues también acompañado pues de Beatriz, Natalia y Felipe. Muy rico poder estar compartiendo con ustedes. Gracias, Carlos, muchas gracias por tu saludo. Y también tenemos a Juan Felipe Montoya Calle, él es vicepresidente de Recursos Humanos del Grupo Éxito. Juan Felipe, ¿cómo estás? Gabriel, muy bien, hombre, muchas gracias. Aprovechando también para saludar a los demás compañeros del foro, a Natalia, Beatriz, a Carlos y a ti, a la gente que hace parte de Red Conexión Recursos Humanos. Bueno, ¿no? Agradeciendo el espacio, chévere poder conversar un rato, aprender de las distintas experiencias, de las visiones. Y bueno, espero que la gente que nos va a acompañar este ratico lo disfrute también y el espacio les sea de mucho provecho. Sí, así es, así es. La verdad, agradecerles toda su generosidad por haber aceptado esta invitación. Sentimos que de esta manera cumplimos el propósito de la red y es qué nos ha venido pasando, qué es eso que nos ha venido ocurriendo. La mecánica entonces de este encuentro es hacerlo a través de un conversatorio, 4 o 5 amigos que estamos acá conversando acerca de la cultura organizacional en tiempos de pandemia. Todos, el público nos está viendo a través de Facebook Live, a ellos los queremos invitar a que se animen, vayan al chat y nos hagan preguntas relacionadas con lo que están escuchando, de manera que vayamos ampliando la conversación. También vamos a plantear aquí algunas preguntas. Yo voy a, digamos, iniciar lanzándole la pregunta a alguno de ustedes, pero la idea es que todos podamos responder esa pregunta, ¿no? Y si hay preguntas entre ustedes también, pues que las podamos, ustedes la puedan hacer con toda la tranquilidad del mundo. Entonces, dicho esto,
La primera pregunta que me gustaría compartir con ustedes tiene que ver con que, como lo dijimos al comienzo, arranca un año que parecía un año absolutamente normal, con los retos que cada año traía, pero nunca en el contexto de una pandemia. Creo que lo leíamos en los libros de historia, lo leíamos como que tal vez en otras culturas eso había ocurrido, pero nunca lo habíamos tenido tan cerca. Por esa razón, desde lo que a ustedes les ha ocurrido, ¿cuáles han sido los impactos que ha tenido esta pandemia en la nueva realidad de cada una de las organizaciones en las que ustedes trabajan? Entonces, me gustaría que arranquemos con Natalia para que nos cuentes de Microplast y Coldeplast qué ha pasado. Bueno, yo considero que más que impactos ante esta situación, yo hablaría de los supuestos culturales que derrumbó esta situación. El primer supuesto, y porque estamos hablando de que las personas y los comportamientos de las personas son lo que conforma una cultura, lo hablaría desde lo personal. El primer supuesto que se me derrumbó fue el mío. Yo no creía posible poder dirigir la estrategia de talento humano de una compañía mientras definía qué iba a hacer de almuerzo y cómo iba a estar en la clase de mi hija de 6 años. O sea, es poder hacer un montón de cosas y mirar cómo entonces cambiamos todas las personas alrededor de esto. Entonces, como vemos, no son las organizaciones las que cambian, sino las personas que forman a la organización. Y cuando se habla de cultura, creo que es prematuro hablar de los impactos positivos o negativos, pero lo que sí puedo observar son esos supuestos culturales que fueron derrumbados o redefinidos a partir de esta situación. Por ejemplo, para nosotros, la estrategia, pues ya creíamos que teníamos un norte, unos objetivos, ahora debemos pensar en otros modelos de negocio y revisar esas nuevas oportunidades. Nosotros somos una empresa productora de empaques plásticos, entonces teníamos un producto cuestionado y rechazado que pasó a ser fundamental en todo el manejo sanitario de esta crisis y que ha recobrado su lugar en el desarrollo de la humanidad. Y esto ha hecho que para nuestra organización se potencie el manejo de la economía circular como una respuesta pues, al manejo del plástico. Los procesos de talento humano estaban definidos de una forma estática, de un ciclo anual. Hoy pasamos a hacer un proceso de desempeño que es ágil, con unos objetivos retadores y unos entregables claros, pero en el menor tiempo posible. Y el líder debió empoderar a sus equipos y confiar. Además, replanteamos todos nuestros rituales. Nosotros somos una empresa tradicionalista, familiar, donde se pensaba que el éxito de la fiesta familiar era estar en un parque muy bonito, maravilloso, y tuvimos que pensar en una fiesta familiar donde lo que importara fuera la experiencia, pero todos conectados virtualmente. Entonces, familias de todos los estratos socioeconómicos, de todo el lugar, cómo los vamos a conectar y cómo vamos a generar una experiencia, y fue algo pues de lo que replanteamos y se logró, ¿cierto? Otra de las cosas, otro de los supuestos culturales que para nosotros en la organización se derrumbó es que los líderes sobresalían por su nivel técnico y su desarrollo estaba enfocado en las competencias orientadas a los resultados. Ahora ellos comprendieron que el cuidado de las personas es importante, que es lo integral, que ellos como líderes deben empoderar, confiar, pasaron a tener otro tipo de competencias, ¿cierto? O a valorar más bien otro tipo de competencias. Para nosotros creíamos que éramos una organización lenta para el cambio, eso salió en nuestro diagnóstico de cultura, que no podíamos de pronto ser tan flexibles por ser una cultura con alta tendencia a la jerarquía. Pero las personas en esta contingencia nos demostraron que su mindset era diferente, que tenían una mentalidad de desarrollo, abiertos a los cambios y que estaban listos para vivir una transformación que impactaría completamente su forma de trabajar, ¿cierto? Entonces, se derrumbó también ese mito de que éramos lentos para el cambio y que no podíamos ser flexibles. A nivel de estructura, por ejemplo, veíamos la planta de producción como un lugar intocable, estático y rígido, pero pudimos modificarla para trabajar por células, hacer divisiones diferentes que nos permitieran mantener a los procesos aislados para garantizar que no se presente el cruce ante un posible contagio. Entonces, pues para resumir, nuestra compañía ha estado muy inclinada hacia una cultura de clan familiar. Consideramos que este tipo de cultura es la que le ha permitido a la organización alcanzar sus resultados, ya que para los fundadores de la compañía ser una familia es actuar en bloque, unidos por un propósito, cuidando siempre de todos los miembros de la familia,
Por eso nuestras acciones siempre se marcaron desde el nivel de los rituales y símbolos en el propósito que nosotros tenemos definido en nuestro modelo de cultura, que es Somos Familia. Entonces, esos son como, ya con el tiempo veremos si esos comportamientos de las personas se conservan y ahí podremos hablar de la cultura y el cambio que se dio para nosotros. Claro, y qué interesante eso que dices, Natalia, porque como que la cultura va necesitando hábitos, pero lo cierto también es que esos comportamientos que han venido ocurriendo están permitiendo sostener y adaptar la organización, ¿sí? Sí, Bien completamente. interesante. Sí. Gracias, Natalia. Y Beatriz, cuéntanos, Beatriz, de cara a la pregunta, ¿tú qué nos contarías? Sí, mira, antes de darte respuesta frente a los impactos, a mí me parece importante contarte cómo está concebida la cultura organizacional dentro de la compañía, porque realmente uno considera cultura desde los hábitos y los comportamientos de las personas en el tuyo. Realmente acá es una sumatoria de apalancadores, entre esos, incluso Natalia mencionó algunos muy importantes como el tema de la estrategia, el tema de los hábitos, el tema de las prácticas culturales, la misma arquitectura organizacional, los espacios, en fin. Digamos que toda la sumatoria de apalancadores es lo que realmente nos da como todo un ecosistema dentro de la cultura organizacional que nosotros tenemos. Sin duda, esos apalancadores en algún momento se tuvieron que haber impactado, tanto positivo y en algunas oportunidades pues no tan positivo. ¿Qué le veo del tema del liderazgo? Siento que esta situación lo que nos volvió fue como si tuviéramos un enemigo común. Y al tener como el enemigo común, nos volcó a que trabajáramos de manera mancomunada y tuviéramos como un frente unido. Y de una u otra forma eso genera muchos vínculos. Entonces vimos una compañía como trabajando más mancomunado. Segundo, si vamos a hablar del tema de valores, que es otro de los apalancadores importantes del tema de cultura de nosotros, tenemos el principal apalancador, que es el tema de creatividad, y sin duda esto le dio un auge totalmente distinto al tema de creatividad, porque nosotros nos consideramos una cultura bajo la modalidad cultura IN, y eso trajo una cantidad de ideas nuevas para transformar el negocio. Entonces el auge de la creatividad sin duda tuvo su impacto a nivel positivo. Si hablamos acerca de la cercanía con los colaboradores, y esto en temas de prácticas, en temas de calidad de vida, mira, nosotros actualmente estamos en los 125 municipios de Antioquia y tenemos alrededor de 5.400 personas vinculadas y alrededor de casi 10.000 personas independientes. Esto era un reto supremamente grande porque teníamos que llegar a esos colaboradores y ya no era una forma presencial. Esto que nos permitió que realmente tuviéramos oportunidad de realizar una cantidad de dinámicas distintas a través de los programas de bienestar o de calidad de vida y poder llegar incluso a las casas de las familias, conocer sus hábitos, conocer sus hijos. Y eso de una otra forma genera cualquier tipo de vínculo que incluso estando en presencialidad no hubiéramos podido alcanzar. Y en temas de, llamamos pues trabajo remoto o trabajo en casa, y en temas de teletrabajo pues que no ha sido consolidado muy formalmente, yo creo que eso también les dio como la posibilidad a los líderes que se sacaran de la cabeza que el tema de la presencialidad es lo que realmente gestiona el desempeño de la gente. O sea, aquí estamos hablando de una autonomía mucho más responsable con los colaboradores. Me van a disculpar que tengo un poquito de todo eso. No Si hablamos del tema de apalancador como un tema de comunicación, esto habilitó nuevos espacios de comunicación, nuevas formas de llegar a los 125 municipios. Entonces siento que también ese apalancador de comunicación también fue sumamente importante. Si hablamos de impactos negativos o impactos no tan positivos, pues mira, sin duda, acá se puso en evidencia algunas faltas de competencias de algunos colaboradores y de algunos líderes. Pero depende de donde uno lo mire, porque realmente esa falta de competencia es lo que nos va a dar como insumo para poder cerrar las brechas desde el tema de liderazgo y poder apalancar todo el tema, el ecosistema de formación para poder cerrar esas brechas con ellos. Entonces, dependiendo del momento en que estábamos, cualquier apalancador se puede haber visto impactado de manera positiva o de manera negativa. Pero realmente esto ha sido todo un reto y siento que un reto mucho más positivo que negativo. Ok, muchas gracias, Beatriz. Y Carlos Humberto, en Grupo INSA, ¿qué ha ocurrido? Bueno, a ver, Gabriel y todos, compañeros y las personas que están, yo creo que este es un tema que, como Natalia lo decía y Beatriz también lo ratificaba, tú lo mencionaste, el ingreso, este es un tema que nadie esperaba. Este es un asunto que tiene muchas características. Primero, nadie lo esperaba, y segundo, es un asunto universal.
sea, esto no es exclusivo de nosotros acá, esto está ocurriendo en el mundo entero. Entonces estamos ante un hecho sin precedentes, al menos como en la historia de, no sé, los últimos 300, yo no sé cuántos años, pero esto no tenía precedentes en los últimos años de la humanidad. La pregunta yo creo que nos tiene que conducir como a tres reflexiones antes de entrar en lo que a nosotros nos ha impactado. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué es cultura organizacional? Y vamos a tener que hacer una diferencia, y creo que Natalia la hacía muy bien, entre lo que va a ser cambio y lo que es cultura. Porque hay temas que van a ser más de cambio. Aprender a utilizar un tapaboca, lavarnos las manos cada 2 horas. Yo estoy ahorita haciendo un entrenamiento antes con Álvaro, que es Álvaro Guzmán, que es la persona que lidera el tema de cultura, y hablábamos de eso. Hay temas que van a ser de cambio, donde vamos a tener que aprender algunos hábitos, pero no significan cambios profundos, son cosas más del hacer. En cambio, pues el tema de la transformación cultural obviamente va a ser mucho más profundo. Lo primero que yo tendría que decir es, hasta el momento uno no podría esperar que ya se estuvieran presentando transformaciones culturales. Ojalá la transformación cultural ocurriera de esa manera. Y ahora quiero hacerles una reflexión alrededor de una frase que leía recientemente de Harari. El segundo tema es de cómo se forma y cómo se impacta la cultura. Obviamente la cultura que se impacta en el tiempo, las crisis, son muy importantes para tratar de aprovecharlas para una transformación cultural. Y el tercero es qué es lo que vamos a entender por esto de la nueva normalidad o la nueva realidad. Porque si la nueva normalidad va a ser el ambiente COVID, pues entonces la mala noticia es que el ambiente COVID se termina en 1 año y medio, en 2 años, en 3, cuando llegue la vacuna y ya finalmente todos podamos vacunarnos. El tema es qué va a ocurrir después de eso. Y desde ya podemos comenzar a construir eso. Yo creo que esto se ha vuelto un acelerador. Yo no logro entender, porque cuando yo llegué ya estaba en marcha eso, pero yo me he encontrado con una cosa espectacular en ISA, y es que ya muchas de estas cosas venían desde 2015, 2016, cuando en la compañía comienzan a mirar que el mundo está cambiando. En ISA la planeación es de largo plazo por la naturaleza del negocio, y la compañía comienza a escribir un gran propósito, un manifiesto, que ahora cuando les lea algunas frases, uno dirá, aquí tiene que haber alguien que tenía una mirada que se daba cuenta de cosas que venían. Entonces, yo creo que lo que ha ocurrido en ISA es que este ambiente se ha convertido en un acelerador, en un habilitador de cosas que ya la compañía estaba expresando en lo que llamamos nosotros el propósito inspirador de la compañía, el propósito central, que tiene que ver con 3 palabras que son conexiones que inspiran. También me llama mucho la atención que la red tiene el tema de inspirar, y eso inmediatamente me generó mucha química con ustedes. Pero miren, en ese manifiesto de conexiones que inspiran, la compañía decía que estamos tomando conciencia de que todos somos parte del todo, y que la humanidad nos está planteando cada vez mayores retos. Entonces, dentro de los enunciados de ese manifiesto hablábamos de que si estábamos seguros de que el bienestar está ligado al de todos, hay conexión. Y yo creo que si algo está cambiando todo esto es que al ser un tema que es universal, nos estamos dando cuenta de que estamos frente a una situación donde todos vamos a tener que ser los que salgamos adelante. Este ya no es un problema del pobre o del rico, del negro o del blanco, de los latinos o de los europeos. En principio, cuando lo vimos, decíamos, esto es un problema de los chinos. No, hoy es problema de la humanidad entera. De que si reconocemos que el planeta es frágil y hay que cuidarlo, hay conexión. Eso dice nuestro manifiesto. De que si nuestros actos, por pequeños que sean, tienen impacto, hay conexión. O que si descubrimos que en cada uno de nosotros está el cambio, hay conexión. Voy a mencionarles nada más eso. Eso ya lo estaba diciendo nuestro manifiesto desde principios del año 2017, pero se venía construyendo desde atrás. Porque la compañía había comprendido que en su ejercicio de planeación a 12 años, que lo estaba realizando en ese momento, 12, 13 años, al 2030, el mundo iba a cambiar.
Y esa prueba de que el mundo está cambiando es que en los últimos 20 años hemos tenido 2 crisis económicas, 3 crisis sanitarias, una crisis crónica de seguridad mundial. O sea, han ocurrido muchas crisis en los últimos años y cada vez las crisis son de mucho más hondo calado. Esta es una crisis que tiene que ver con temas sanitarios, pero que se está volviendo una crisis económica y que podrá seguramente o va a terminar siendo, tocas una crisis social. Entonces, ¿cómo nos hemos venido? ¿Cuáles han sido como los impactos? Nosotros veníamos trabajando en muchos temas alrededor de este manifiesto y esto se ha vuelto el habilitador de cosas como que ha puesto a prueba las capacidades organizacionales que habíamos definido y que ahora más tarde hablaremos de esto. Era impensable, como lo dice Beatriz. Miren, llevábamos 1 año y medio o 2 años haciendo un piloto de teletrabajo y escasamente el 10% de la gente de ISA estaba en teletrabajo. Y era piloto y éramos muertos del miedo. Hoy estamos de ISA la matriz el 100%, pero del total del grupo más del 80%, somos 4.000 personas en 7 países y más del 80% estamos trabajando en casa. El tema del liderazgo, pensábamos que el liderazgo solamente podía ser presencial. Hoy estamos entendiendo que el ejercicio del liderazgo cobra una importancia inusitada en esto, que las reuniones solamente podían ser presenciales o que la formación gastábamos, yo no voy a decir la cifra, pero la cifra que invertíamos en formación, tiquetes, hoteles, y hoy en día pues estamos descubriendo que todo este tema, entonces eso ha potencializado como todos estos asuntos, pero también ha afectado cosas. Obviamente yo creo que el equilibrio y la calidad de vida creo que se está afectando un poco. Es universal que todos sentimos que estamos trabajando unas jornadas muy largas. Cada vez las reuniones se han vuelto cada vez más reuniones. Antes uno tenía que ir de una sala a otra, le iban y le servían tinto. Hoy no hay sala a otra, hoy no hay tintos, es una reunión tras otra. Y creo que también de pronto puede estar afectando un poco los temas que tienen que ver como con vínculos cercanos. Definitivamente yo creo que va a haber unas cosas que vamos a aprender, pero de esas de mediano y largo plazo, donde vamos a ir entendiendo que esta nueva realidad nos va a preparar para unas cosas en las que es muy buena y que nos ha ayudado, que puede ser favorable y positiva para muchas, pero que habrá otros asuntos donde tendremos que preservar mucho de eso que llamábamos o que tendremos que llamar la anterior realidad. Yo creo que esos son como las reflexiones que en principio quisiera hacer, Gabriel. Ok, gracias, Carlos. Y me queda una inquietud. Hablamos mucho de conexiones, pero siguiendo esa misma idea, ¿crees, y para todos también queda la pregunta abierta, ¿hay algo que necesita ser desconectado, generar una desconexión? Yo creo que sí. Yo creo que vamos a tener que aprender también a desconectarnos, inclusive de las herramientas digitales. O sea, vamos a tener que aprender a momentos en que tenemos que desconectarnos. Esa conexión permanente yo no creo que sea favorable ni positiva. Hay que reconectarnos también con nosotros mismos. Hay que tener momentos para estar uno con uno o uno con sus más cercanos. Pero yo creo que también esa será una reflexión importante. Vale, vale. Muchas gracias, Carlos. Bueno, escuchemos a Juan Felipe. ¿Cuál ha sido esa realidad en Grupo Éxito? No, mira, brevemente, yo diría que todos los que me están acá acompañando en el foro estamos siendo testigos de unos momentos únicos de los que nos vamos a acordar toda la vida y donde el primer mes ha sido distinto al segundo y el tercero distinto al cuarto. O sea, nos está cambiando la vida de manera muy rápida, los retos, los problemas, lo que se exige no solamente de recursos humanos, sino de las organizaciones como un todo. Entonces yo diría que en este momento tan especial, el gran reto de las organizaciones ha sido calibrar su cultura. Yo creo que las organizaciones con una cultura clara, fuerte, donde hay consenso, se han sabido pegar de esa cultura y de esa cultura a la que les ha permitido salir adelante, pero también donde yo creo que no había reglas de juego y acuerdos en torno a la cultura de la organización o no se tenía que construir una cultura referente, yo creo que la están pasando muy mal. Que si en algún momento de la vida no ha habido tiempo para trabajar en la construcción de cultura es en estos meses. Tú la tienes o no la tienes. ¿Eso a qué nos lleva? Yo creo que partiendo de que se tenga una cultura fuerte, yo diría que el gran reto ha sido un reto adaptativo.
y las compañías y los seres humanos que se han sabido adaptar, pues a lo largo de la historia son los que sobreviven. Y me parece que ahora más que nunca yo lo estoy viendo a nivel de los distintos sectores económicos. Hay algunos que han sido ágiles, han sido pertinentes, han sido oportunos y están sabiendo sobrellevar la crisis, y hay otros que les está costando mucho por no entender que el reto es un reto adaptativo importante. También creo que el tema del liderazgo, y lo han mencionado todos mis compañeros, está siendo demasiado relevante. Hay estilos de liderazgo que creo que han tenido que cambiar de manera muy rápida. O sea, el primer mes exigía un estilo de liderazgo, el segundo otro, el tercero otro, pero yo creo que la fórmula de liderazgo ha tenido que ser muy forzada a estarse adaptando también dentro de esa adaptabilidad que yo mencionaba a los momentos particulares. De pronto los primeros días tan difíciles donde todo el mundo salió para la casa y dejó las cosas tiradas, no había mucho tiempo para los consensos y de pronto había que tener un estilo de liderazgo mucho más de esto es lo que se hace y nos fuimos, pero ya en la medida en que la gente va entendiendo cuáles son esos retos y a qué se están teniendo que enfrentar, ya se presta para que hayan estilos de liderazgo distintos. Entonces, para resumir, gran reto adaptativo, gran reto a los estilos de liderazgo. Están sobreviviendo las compañías que sepan ser ágiles, que generen confianza, que trabajen con un nivel de compromiso alto. Y en el caso de nosotros somos una compañía que aquí todo sucede minuto a minuto. Nosotros estamos abiertos de cara al cliente. El cliente tiene que ir a mercar. Estamos en otros negocios que hubo que cerrarlos, pero no había muchas semanas para resolver. Había que, yo les cuento, hacer reuniones diarias, de lunes a domingo, con la alta dirección, donde nos poníamos tareas y cada 24 horas le hacíamos seguimiento, porque había que garantizar que se resolvieran muchas contingencias, porque es que los proveedores tuvieron contingencias, nosotros tuvimos contingencias, cada gobierno local en medio del afán de hacer lo mejor tenía su propia normatividad. Todo eso generó un ambiente muy complejo, en donde al final la prioridad de nosotros era, venga, operemos, esto cambió, qué necesidades tiene el proveedor, qué necesidades tiene el cliente. El tema del empleado muy difícil. Los primeros días, literalmente, en muchas ciudades, en barrios, el empleado no tenía cómo llegar a los puntos de venta de la compañía. Entonces, pensar desde cosas tan básicas en cómo lo pongo en el almacén y cómo lo llevo a su casa en una compañía de 37.000 empleados, hasta cómo resuelvo el tema de que cada alcalde quiere reglamentar esto distinto, cómo acompaño a los proveedores que muchos cerraron de un día para otro las plantas. O sea, créanme que fueron demasiadas cosas en las que había que pensar al tiempo y que de pronto cuando uno vaya a su mercado o lo pide por teléfono, nunca se imagina todo lo que hay detrás de eso. Ni siquiera es el almacén al que tú llamas, es todo lo que hay detrás de proveedores, de sectores, etc. Entonces yo diría, ha sido exigente, ha sido muy retador, ha sido ir en medio de la incertidumbre que normalmente al ser humano no le gusta. Se han tenido que retar demasiados equilibrios que a la gente tampoco le gusta que le afecten el equilibrio, pero vuelvo a lo mismo. Yo creo que normalmente, y lo decía Carlos y yo lo comparto, las culturas cambian en cuestión de años, pero yo sé que me estoy yendo en contra de los libros. Yo creo que esto que está pasando estos meses, sí nos está metiendo la cultura en microondas y está obligando a que algunos cambios se den de manera muy rápida y seguramente muchos de ellos impregnen de manera profunda la cultura y se queden en las organizaciones. Espero que para bien. Okay. Y Juan Felipe, siguiendo en esa misma línea, nos cuentas, nos hablas mucho de los líderes, de lo que ha ocurrido en los líderes, y lo cierto es que muchas organizaciones desde hace muchos años vienen trabajando en una marca de liderazgo, en un estilo de liderazgo, en algo que queremos que el líder inspire, en una marca, en un sello. Ese sello que tanto pues, en tu organización y en las de los demás, con la llegada del COVID, ¿qué desafíos ha tenido ese líder y si algunas de esas habilidades que ese estilo o esa marca de liderazgo traía ha obligado una transformación con la llegada de esta pandemia? ¿Han observado algo de cara a esto? Gabriel B., yo soy un convencido que en las organizaciones sí hay que tener un modelo de liderazgo propio, que no podemos estar cayendo en el antojo de estar comprando modelos cada 6 meses y que hay que tener un modelo propio y sobre ese modelo construir unas rutas de aprendizaje, los contenidos, y apalancarse en la cultura y que la gente entienda cuál es el estilo de liderazgo que gusta y que se quiere tener en la organización. Pero ese estilo de liderazgo no puede ser inamovible y claramente en estos meses coincidió que nosotros le andábamos pegando una repensada a nuestro estilo de liderazgo y estresándolo un poco y cuestionándolo y viendo lo que tenía que cambiar.
y estos meses nos mostró mucho más claro en el espejo dónde habían esas oportunidades, que a veces incluso nos llevaba a tener que trabajar en temas que reñían un poco como con temas incluso de la cultura, en torno a tener conversaciones más difíciles, en torno a darle más autonomía a los equipos, en torno a cómo se tomaban las decisiones, en torno a cómo se coordinaba, aceptar que en estos momentos el jefe no se las sabía todas, no tenía todas las herramientas, o sea, cosas muy bacanas que estamos trabajando por integrárselas al modelo y que han habido unos consensos fuertes a nivel de los distintos niveles de líderes en la organización y que se acepta que esos cambios se tienen que dar, que son necesarios y que se tienen que acelerar. Ha sido un tema muy bonito, la verdad. Eh, como te digo, antes de que esto arrancara ya veníamos en eso, pero lo bonito es que todos estos momentos de desequilibrio e incertidumbre nos dio la razón y nos dijo, oiga, por donde nos queremos meter, por ahí es. Y mucho de lo que nos ha funcionado estos meses ha sido que nos permitimos acelerar esos cambios en los mismos modelos de liderazgo en los que estábamos trabajando. Ok, muchas gracias. Y hagámosle la misma pregunta a Beatriz. ¿Qué ha ocurrido en tu organización? Gracias, Gabriel. Mira, realmente en la organización venimos construyendo el modelo de liderazgo hace alrededor de 1 año y medio. Y creo que esto también nos dio la posibilidad de afianzar si realmente lo que veníamos ejecutando nos iba a dar resultados con respecto a esta nueva realidad, como mencionas. Pero sí siento que las competencias y las habilidades de los líderes indiscutiblemente van a tener que cambiar. Posiblemente a corto plazo, no creería que a largo plazo, pero sí rápidamente. Y vamos a tener que aprender a gerenciar nuestro propio rol a través de un criterio de permanencia. Cuando hablo de criterio de permanencia me refiero a que efectivamente todas esas habilidades de adaptación de cambio se tienen que acoger de una manera mucho más rápida. O sea, tenemos que tener líderes que efectivamente adopten esa habilidad de una forma mucho más rápida y una forma que efectivamente impacte a sus colaboradores. El tema del autoaprendizaje también siento que es una habilidad indiscutible porque la permanencia en ocasiones, y lo hablaba Felipe, a través de su modelo de formación, ya no nos va a permitir estar de manera presencial y esto de una u otra forma nos va a exigir que tengamos un nivel de autoaprendizaje. Esto es otra habilidad que considero indiscutible dentro de los comportamientos que vamos a tener que adquirir dentro del grupo. El trabajo en entornos digitales nos va a ayudar a gestionar más la información y no solamente el trabajo en formas digitales, sino la habilidad de comunicarnos a través digitalmente. Es ese reto de que anteriormente teníamos unas condiciones presenciales y ya efectivamente tenemos que trasladarlas al mundo digital. Una habilidad como el trabajo remoto, Gabriel, o sea, en este momento nos estamos dando cuenta que el trabajo remoto no es significado uno tener unos líderes ausentes y estar convencidos que el hecho de que uno tenga una pantalla, eso significa que automáticamente las personas van a desconectarse de su líder. Siento que eso es una habilidad importante que vamos a tener que desarrollar. Indiscutiblemente trabajar bajo escenarios inciertos nos va a dar la posibilidad no solamente de trabajar la incertidumbre, sino también proyectar la estrategia a un largo plazo. Y hay otras habilidades que siento que a nivel interior, a nivel de los líderes, esas habilidades blandas, vamos a tener que darle mayor fuerza, un tema de resiliencia, un tema de trabajo más colaborativo, un tema de generosidad. Hay una cantidad de habilidades que posiblemente en este momento en nuestro modelo de cultura dentro de los descriptores estén ahí. Sin embargo, sí siento que hay que darle muchísimo mayor fuerza porque esto es, como lo mencionabas al inicio de esta reunión, esta es nuestra nueva realidad e indiscutiblemente vamos a tener que apropiarnos de estas nuevas habilidades si realmente queremos permanecer en el futuro. Ok, y no aguanto la tentación de, excúsame, de preguntar, los líderes, tal vez como que en la realidad anterior que terminaban siendo muy, muy exitosos, en esta nueva realidad lo siguen siendo, considerando ese modelo de liderazgo que ustedes vienen construyendo. Claro que sí, mira, ahí se puso en evidencia nuevos líderes en la organización. Sin duda los que venían siendo exitosos, es muy probable que sigan siendo exitosos, pero lo valioso de esto, Gabriel, es que se pusieron en evidencia nuevos líderes en la organización y eso de una u otra forma nos ayuda como a corroborar que nuestro mapa de talentos también tiene que darle un vuelco total dentro de nuestro modelo cultural. Entonces, hay de las dos, hay líderes que efectivamente podrían ser exitosos
dentro de su parte técnica, pero que efectivamente dentro de sus habilidades blandas todavía falta como algo por construir, y eso es lo bonito de esto, realmente lo que nos den como los insumos para poder cerrar todas esas brechas a nivel de talento que tenemos. Listo, gracias Beatriz. Y Carlos, en ISA, ¿qué ha pasado con los líderes en ISA? Carlos, tal vez tu micrófono está apagado, ¿no? Perdón. Listo, Nosotros, gracias Gabriel. Nosotros a raíz de todo este tema del cambio de estrategia y el manifiesto, el propósito que habíamos construido, habíamos empezado, o no, habíamos trabajado ya en la construcción de una marca de liderazgo. Habíamos definido una marca de liderazgo con unos atributos que estaban asociados a ese gran propósito. Líderes que inspiraran, líderes que lograran resultados, que asumieran grandes logros, que desarrollaran sus equipos, que fueran agentes de cambio y de transformación cultural. Habíamos definido un... Sin embargo, obviamente, y acá como también lo que decía Felipe, esto nos ha servido para estresar esa marca de liderazgo y nos ha servido para revisar si efectivamente esos atributos que habíamos definido en la marca de liderazgo son vigentes, si hay que cambiar o revisar alguno o si hay que complementarlo. Yo creo que la conclusión a la que vamos llegando cuando nos vamos preguntando el rol del líder frente a los desafíos, cuál es ese nuevo estilo de liderazgo, qué es lo que nos está exigiendo a los líderes esta nueva situación, obviamente van apareciendo algunos elementos que van a complementar esa marca de liderazgo. Un tema que apareció como en la primera época de toda esta situación, el cuidado. Obviamente aparece muy evidente que hay que estar más atento a las personas, que hay que cuidarlo, que las personas necesitan sentirse cuidadas, que necesitamos sentirnos cuidados. O sea, cuando nuestro líder está atento a nosotros, a si estamos bien, a cómo estamos manejando la situación, eso obviamente incrementa muchísimo la relación, el vínculo que debe existir entre el líder y sus equipos. El tema de la confianza se comienza a volver crucial. Cuando estamos en la presencialidad, pues de alguna manera, dentro de un esquema de mando y control, sabemos que ahí está toda la gente, pero acá tiene que ser un ambiente de confianza, de empoderamiento, de tener muy buenos acuerdos alrededor de lo que se espera de cada una de las personas y de tener la confianza plena y absoluta de que cada uno está haciendo las cosas que tiene que hacer, que las está haciendo bien, que está poniendo todo su empeño y que por el contrario antes muchas veces están haciendo un esfuerzo incluso mayor al que podrían estar haciendo en términos de dedicación si estuviésemos presencialmente. El tema de la cercanía y la empatía se vuelven fundamentales ante esta situación. Entonces, en síntesis, yo creo que la marca de liderazgo que habíamos definido, esa marca de liderazgo está siendo puesta a prueba y producto de esa prueba es que estamos entonces definiendo ajustes que seguramente tendremos que hacer en ese estilo y esa marca de liderazgo. Ok, gracias Carlos. Y tenía guardada una pregunta en relación a la confianza. Pareciera ser que como que la confianza tiene una transformación o empieza a aparecer como con mucha mayor relevancia. Y ahorita me gustaría como que volviéramos nuevamente pues a ese contexto de confianza. ¿Qué pasaba antes y qué pasa ahora? Escuchemos primero a Natalia. ¿Qué nos cuentas primero de los líderes? Y ahorita volvemos al tema de la confianza. ¿Qué te ha ocurrido a ti en Microplast, en Coldeplast? Bueno, nosotros también teníamos definido, la organización hace poco más de 2 años definió el código de liderazgo y a partir de ahí se implementó una escuela de liderazgo. En la escuela de liderazgo muy encaminada obviamente a desarrollar esas habilidades que se habían definido en el código y digamos, aunque era una parte académica, pues tenían que ir a presentar unos proyectos prácticos, pero creo que esta situación
les hizo hacer a los líderes la práctica, o sea, todo esto que estaban aprendiendo en la escuela, venga, ¿cómo se convierte en la realidad? Y, por ejemplo, nuestro estilo de liderazgo y esa formación, esa escuela de liderazgo, tiene como centro el desarrollo de las personas. Creemos que es a partir de ahí, de un líder potenciador, de un líder que empodere, de un líder que entreguen las personas y que además haga que sus equipos crezcan. Para nosotros un indicador de un líder que desarrolló sus habilidades es el que le rota las personas, pero internamente. Es decir, donde todos vamos a las convocatorias internas y se le llevan y se le llevan y se le llevan personas porque está desarrollando a sus equipos también, que es un semillero para toda la organización. Entonces, a los líderes les tocó hacer esa práctica, pero creo que el eje para esto fue partir de la confianza. Realmente nuestros líderes, por ser una cultura además jerárquica, una cultura muy orientada a las normas, pues son líderes que han estado muy acostumbrados a la supervisión presencial. Entonces, para ellos al principio fue muy difícil, muy complicado, y decían, ¿cómo controlo? O sea, me lo preguntaban, ¿cómo controlo? ¿Y cómo hago seguimiento? Entonces, lo primero que hicimos, bueno, entonces, ¿cómo se hace seguimiento desde el remoto? ¿Cómo yo acompaño y retroalimento? Entonces, yo ya tengo que definir entregables claros. Entonces, le decimos, venga, defínale a las personas unas metas a corto plazo claras y usted va a ver ese el resultado. Ya usted no va a ver el proceso y no va a poder estar pendiente en la forma. Lo importante es que va a empezar a evaluar cómo la persona le entregó. Entonces, a la gente. Y aparte, pues también se les subió el nivel de trabajo a todos. Con todo esto, pues todos los líderes tuvimos que empezar a tomar otros frentes de trabajo que no considerábamos. ¿Y qué tuvieron que hacer para cumplir con esos nuevos frentes? Entregarle a sus equipos, delegar en las personas, confiar. O sea, yo creo que la base de todo esto definitivamente es confiar en que su equipo le va a entregar, en que usted es claro en lo que le va a decir a la persona, lo que espera, el entregable que él le tiene que dar, y espera que los resultados, ¿cierto? Vaya y revise cuál fue el resultado, porque no va a poder estar viendo cómo fue ese entregable. Entonces, para nuestros líderes ha sido como es el tránsito y el acompañamiento, también en que entiendan el mindset de cada una de las personas de su equipo. O sea, ¿qué son? ¿Cómo son? Si son personas que van a estar abiertas, los que no y les cuesta más, ¿cómo los van a acompañar? Y desarrollamos inclusive a partir de la tecnología, el uso de la tecnología, vamos a ayudar para que ustedes se soporten ahí, ¿cierto? Los planners, cómo van a hacer esas tareas, esos seguimientos. Yo creo que lo básico fue eso, darle claridad a las personas, darle mucha claridad porque estamos en un momento de incertidumbre y no estaban enseñados a liderar desde ahí, ¿cierto? Entonces, bajar información todo el tiempo. Antes, sus comités primarios no eran su prioridad, no lo hacía, haga comité primario con más frecuencia, haga reuniones, escúchelos, revise cómo están, monitoree las emociones de las personas, ¿cierto? Entonces también hay esa parte de no solamente es lo técnico, porque ya tenemos que estar pendiente de cómo se están sintiendo ellos en su trabajo en casa, cuáles son las realidades que están enfrentando, los que tienen niños, los que les cambió todo eso, entonces entienda esa dinámica de las personas a nivel personal e inclúyalas e incorpórelas también en su gestión como líder. Y lo han, pues hasta ahora van con unos buenos resultados porque creo que los veníamos preparando, teníamos en esa teoría y como les digo, les tocó acelerar el proceso de práctica de la Escuela de Liderazgo de la compañía. Claro. Pero es eso, basar todo como en unas herramientas diferentes a partir de la confianza. Como que llegó el maestro, les llegó el maestro para poder hacer la práctica. Exactamente, así fue. Juan Felipe, y en la cultura, en los líderes de Grupo Éxito, ¿qué pasó con la confianza? ¿Qué pasó en ellos? Oye, yo partiría de algo, Gabriel, es que la confianza para mí es de las cosas que más años toma en construir. Pues, y si vos no tenés un capital muy fuerte en términos de confianza que te esté apalancando, arrancaste mal, y si te coge una crisis de estas, con un nivel de confianza o un nivel de compromiso bajito, esto te tumba. Yo diría que eso fue un muy buen punto de partida en la organización, donde el nivel de orgullo, de compromiso, de confianza de la gente es bastante alto, y es algo que yo creo que nos hemos preocupado por construir a lo largo de muchos años. Entonces, arranco por ahí. El que pensaba que en marzo iba a arrancar a construir confianza o compromiso, perdió.
Lo que tenía que hacer era ir a mercar de lo que ya había construido. Creo que era lo primero. Lo segundo es que sí, la dinámica en términos de agilidad, de toma de decisiones, de coordinación, comunicación cambió. Y aquí lo que podía pasar es que esa confianza vos en 24 horas o la reforzabas o la empezabas a menoscabar si el otro no cumplía con lo que tú estabas necesitando de él dentro de toda una cadena de procesos de organización. En la compañía hay una cultura de servicio al cliente muy fuerte. Todas las compañías creo que lo decimos, y todo el que se ha leído algún libro recientemente viene y dice que el cliente está en el centro, pero realmente trabajar por eso es de las cosas más exigentes y nos la podemos pasar la vida entera procurando que eso sea así. Pero teníamos un cliente muy exigente en el almacén, y yo se los tengo que decir, y tengo que hablar un poquito del negocio. Esas primeras semanas, el nivel de esfuerzo de los proveedores y nuestro para que los agotados no se sintieran, para que la logística funcionara. Vea, les cuento algo, por ejemplo, ha cambiado mucho la dinámica de negocio, y qué pena para contestarte un poco, Gabriel. Normalmente lo que funcionaba era que el cliente fuera a un almacén, cogiera un carrito, una canastilla y hiciera el mercado. No, ya eso cambió. Y de un día para otro el cliente entendió que podía hacer las compras por acá y que eso le iba a llegar a su casa. Eso se llama hoy en día la omnicanalidad, y es que el cliente compra como quiere, cuando quiere, donde quiere, y todo, si quiere, lo resuelve por un smartphone. Piensen qué le implica eso a una compañía de la nuestra de un día para otro, a nivel de sus procesos, y qué le implica a los proveedores. Entonces, fue muy lindo, fue muy retador, y la verdad que yo creo que nos obligó a que todos sacáramos lo mejor de lo que teníamos, a dar una milla extra inmensa, y a esmerarnos mucho por que ese empleado, porque ese gerente se sintiera tranquilo, se sintiera respaldado, y porque tuviera esa confianza en un equipo corporativo que estaba trabajando por él. Y nosotros hemos logrado algo que suena un poquito polémico, que yo lo he dicho mucho en la compañía cuando me pongo un poquito a echar cantaleta, y yo les digo, es que los almacenes no trabajan para la corporación es la que tiene que trabajar para las tiendas. Y en estos meses todos los directivos, y Carlos Mario es un hombre que lidera muy bien eso, hemos dicho, oiga, qué bonito que todos estamos trabajando para los almacenes, y los almacenes sienten que la corporación trabaja para ellos, que es el deber ser. Eso habla muy bonito del liderazgo y de la articulación y de los cambios que hemos tenido que lograr para poder salir adelante. Ok, extraordinario. Y esa es una transformación cultural profunda. No, Gabriel, estamos enamoradísimos de lo que está pasando. Yo por eso, y lo hablamos, nosotros seguimos teniendo un comité diario de seguimiento, hora y media, 50 personas revisando el 360 completo de organización todos los días. Hace poquito sí ya tuvimos que decir, bueno, dejémoslo de hacer los fines de semana, pues para que esto no esté tan duro. Y todos decíamos, oiga, esto está construyendo una mejor versión de compañía, y estamos contentos, y estamos felices, estamos enamorados de lo que está pasando, y nos gusta lo que está pasando. En todo, en la cultura, en el liderazgo, en los protocolos, en las rutinas. Entonces, ojalá que no pase el COVID y pase las cosas buenas que esto también está dejando, porque en medio de tanto dolor y tantas situaciones difíciles, yo creo que el que se dé la oportunidad también puede entender que esto nos está dejando aprendizajes y enseñanzas en lo personal y en lo organizacional, que si las sabemos dejar permanecer, van a ser muy potentes. Y ese es el reto, pero también es el susto de nosotros, que no nos pase este voltaje y esta cosa, y se nos olvide muy rápido muchas de las nuevas formas de trabajar, de pensar, de coordinar y de liderar que estamos activando. Y me gustaría decirte también, y me tomo este atrevimiento, que como consumidor yo también he sentido esa confianza. Yo creo que nunca antes nos había pasado de esa manera. Íbamos al almacén, tomábamos el producto, lo traíamos y ya era un terreno donde esa confianza ya era conocida. Pero hoy entras a una plataforma y esperas desde la confianza que el producto llegue con un acuerdo de nivel de servicio, pero que además llegue sin contaminarse. Entonces, como que la confianza se dispara en todos los niveles, y ahí también siento yo que la organización o las organizaciones en general también le están transmitiendo al consumidor desde una profunda creencia de que te estoy cuidando. No solamente cuido al empleado, sino que también te cuido a ti como un stakeholder. Muchas gracias, Gabriel, y no te imaginas lo que ha implicado, hermano, trabajar en eso. Todavía nos falta mucho, pero
estamos haciendo un esfuerzo inmenso por aprender de esto y salir adelante. Claro, Gabriel, dale, Carlos. ve, frente a lo que decía Felipe, que les había anunciado una frase de Harari que creo que en este punto es absolutamente importante, que pronunció hace pocos días, se la pronunció ahora en abril, cuando estaba empezando todo esto. Él decía esto en una conferencia, miren, la voy a leer, me excusan. Creo que los futuros historiadores verán esto como un punto de inflexión en la historia del siglo XXI. Pero, ¿qué camino tomemos? Depende de nuestras decisiones, no es inevitable. O sea, yo creo que esto se ha vuelto la excusa para que reflexionemos en cosas, pero el gran peligro será porque podemos volver a salir a hacer dentro de unos 2 años lo mismo que hacíamos siempre, e incluso peor, podríamos salir a hacerlo peor porque es un hecho que va a haber un tema de recesión económica, de pobreza, que va a generar cosas. Si somos todos conscientes de lo que estaba diciendo Felipe, es cómo con COVID o sin COVID vamos a tomar la decisión de cuáles son las cosas que aprendí que voy a mantener. Y ahí sí vamos a estar hablando de cultura. Ahí vamos a estar hablando verdaderamente de una transformación cultural. Pero me gusta mucho eso que está diciendo Felipe alrededor de esto que estamos viviendo y de cómo lo estamos viviendo en algunas organizaciones. Okay. Gracias, Carlos. ¿Y Natalia y Beatriz tienen alguna reflexión de lo que comenta Felipe y Carlos Humberto? Pues primero reforzar lo que está diciendo Felipe frente a su negocio. Realmente Felipe sabe que soy una fiel compradora del negocio y realmente uno sí ve que todo ese tema de reactivación frente al tema de protocolos le da un tema de seguridad bastante complejo, le da a uno la seguridad de que realmente llegar a un sitio y a un almacén no vas a encontrar ningún producto contaminado, de que la gente de una u otra forma está mucho más pendiente de ti como cliente, incluso desde cuando uno pasa la puerta hasta cuando sale, están totalmente convencidos de que te tienen que sacar sano de un punto de venta. Entonces realmente reafirma uno de que están haciendo las cosas de la manera correcta. Y frente a los detalles, no, Felipe, tú sabes cómo es. Mira, frente a lo que preguntabas ahorita, Gabriel, frente al tema de confianza, yo siento, y lo que hablaba ahorita Carlos Humberto y Felipe frente al tema de confianza, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, si uno en este momento no tiene los líderes que crean en la compañía, pues en este momento no estuviéramos siendo sostenibles como pero realmente para uno hablar de confianza tiene que generar un tema de coherencia. Y siento que desde ahí es donde nuestro equipo primario, y hablo realmente por todo el equipo principal de cabeza de la presidencia, realmente ha tomado unas decisiones que nos han dado un nivel de confianza muy profundo en un tema de empleabilidad. O sea, actualmente nosotros nos podemos dar la tranquilidad de que el 100% de nuestra población está todavía trabajando, y ahorita más adelante si hablamos acerca de las prácticas culturales, les cuento realmente porque es una práctica muy bonita, pero ese tema de tomar decisiones siempre pensando en la gente es lo que le da a uno la tranquilidad de que los líderes inmediatamente permean todo el tema de confianza. Y valga la claridad, pues realmente el equipo primario también trabaja 24/7, al igual como hacen algunas de las compañías, pero eso le da una tranquilidad de que están tomando buenas decisiones, que están pensando realmente en uno. Gracias, Beatriz. Agradecerle a todos los que nos están escribiendo por Facebook Live, agradecerles a todos sus comentarios y estar pues atentos a este conversatorio que estamos teniendo. Y una de las personas, Ángela Gómez, consultora de la red, quiere compartir esta pregunta para ustedes, y es si han surgido nuevos líderes. Probablemente esté de cara o a su estilo o en su individualidad. ¿Y por qué creen ustedes que esos líderes han surgido? Vamos a Natalia. Cuéntanos, Natalia, en relación a esta pregunta. Bueno, pero igual quería decir algo de lo anterior. Claro que sí. Solo para cerrar, Peter Drucker tiene una frase que pues me gusta bastante, y es que el problema de una crisis en sí no es la crisis, sino enfrentar la crisis con la mirada anterior que tenía antes de la crisis, ¿cierto? Entonces, definitivamente
cuando los líderes, cuando pase todo esto, lo que tendremos que mirar, y estamos hablando de cultura, y la cultura es un sistema, ¿cierto? Es procesos, es políticas, es todo lo que es organización, que cuando pase todo esto, tengamos todos esos procesos y sistemas también adecuados para ese nuevo estilo de liderazgo que emergió, o para esas condiciones diferentes que emergieron en los líderes y que nos parecen buenas, que fueron positivas y que están ayudando a las organizaciones a responder efectivamente a este reto. Entonces la organización tendrá también que revisarse en todo su sistema para que los líderes no choquen y el sistema no termine respondiendo a ese nuevo estilo, ¿cierto? Y claro, entonces surgen esos nuevos líderes, porque como ya el estilo de liderazgo lo que se espera de un líder ya es diferente, ¿cierto? Es un líder que tiene que dar una respuesta rápida, es un líder que tiene que confiar, es un líder que tiene que además pensar fuera de la caja, y de pronto antes, si es una organización donde es muy técnica, donde todo el mundo pues, se rige por unos procedimientos, y llega una persona que te da unas respuestas que antes la miraban como, ¿cómo se le ocurre? Es que nosotros no actuamos así. Esta organización en su cultura y su tradición no actúa así. Pues en este momento esos son los líderes que están cobrando toda la vigencia y el sentido, porque entonces son los que nos están cuestionando y nos están diciendo, venga, que es que hay que actuar de otra forma, porque los modelos tradicionales, la forma de ver como veíamos la crisis, no nos va a servir para responder a esta nueva crisis. Y esas son las características que yo diría nosotros tenemos líderes que aparecieron así, y que creo que de pronto como organización ahí nos tendremos que dar un mea culpa, no los estábamos valorando, de pronto decíamos, no, es que este es muy diferente, porque vuelvo y repito, somos una cultura muy, muy jerárquica. Ahora, venga, cuéntenos un poquito más, háblenos cómo es que lo vamos a resolver de forma diferente. Entonces, sí han surgido. Gracias, Natalia. Y Carlos, en Grupo ISA, ¿qué ha ocurrido? Ven, aquí estaba echándole cabeza algunas cosas de las que nos han ocurrido en liderazgo, y han ocurrido unas cosas fantásticas. Cuando nosotros íbamos a llevar un líder de una compañía a otra, porque lo nombrábamos en Brasil, director o gerente en Brasil, o director de alguna posición, pues era todo un tema de movilidad, con expatriación y con mil cosas. Y hoy han ocurrido cosas como estas. Acabábamos de nombrar el nuevo director de proyectos en CETEPI, que es la filial más grande que nosotros tenemos en Brasil, pues la filial más grande del grupo, y está en Brasil, y se da esta situación. Y ese hombre ha tenido que asumir la posición desde acá. Él hoy lidera todo el tema de proyectos de CETEPI, que es un monstruo de compañía, y lo lidera desde acá. Pero a raíz, por ejemplo, del negocio de vías, donde vamos a entrar ahora en Colombia ya en las próximas semanas, en todo el tema de concesiones viales, nosotros teníamos una filial de concesiones viales en Chile, y nos vamos a traer 2 de los directores que va a tener esa estructura, y ellos están ejerciendo desde allá. Eran cosas que nosotros no nos imaginábamos siquiera en el pasado. Esto nos ha ayudado a entender que la dinámica del negocio sigue. Hemos seguido seleccionando gente, promoviendo gente. Hay un caso anecdótico súper ilustrativo, y es un director nuevo de informática que llega a nuestra filial de transporte de energía aquí en Colombia, Intercolombia. Él venía de Bogotá, una empresa en Bogotá, lo traíamos de afuera. Él llegó a Medellín, creo que el 23 de marzo, algo así, pero él, el día que llega a la compañía, llega por primera vez, venía a buscar apartamentos para luego acomodar a su familia, llega a la compañía, y al mediodía tomamos la decisión de todo el mundo para la casa. Él nuevamente tiene que coger un carro e irse para Bogotá, y hoy ejerce desde Bogotá esa dirección. Ya, casi que no tuvo tiempo de conocer las instalaciones de la compañía, y le ha tocado la inducción y conocer a su equipo y conocer a sus coequiperos y a sus jefes y a todo el mundo en medio de estas realidades. Entonces, hemos seguido haciendo todo lo que tenemos que hacer con nuestros líderes, y esto nos ha retado a aprender de
de estas nuevas realidades. En esas posiciones hemos nombrado personas en encargo o reemplazo, las posiciones que quedaban vacantes porque salían para otros lados, y hemos descubierto también ahí pues, personas que están asumiendo esos roles de liderazgo y lo están haciendo muy bien. Y hay liderazgos espontáneos. A mí hay una historia que me encanta contar, y es la de un analista en el área de aprovisionamiento que cuando salimos nos escribe a todos y nos dice, vea, es que en la compañía había personas que embetunaban, había personas que vendían la lotería, había personas que nos hacían mensajería, y esas personas se van a quedar sin qué comer. Y ella, con un liderazgo enorme, nos convoca a todos y nos dice a todos, pues todos a donar acá, y esos son otros estilos de liderazgo. Entonces yo creo que esto ha permitido que afloren muchas cosas en la gente que me parece que muestran como eso de lo que toda la vida nosotros nos soñábamos, las personas en el centro de los negocios. Claro que sí, claro que sí. Qué gran anécdota esa, Carlos. Digamos que lo que escucho detrás hasta ahora es líderes que piensan de manera sistémica, que son capaces de ver todo el sistema, pero que también son capaces de entrar al nodo de la lógica de un sistema si lo necesitan, pero a la vez como que abandonan un poco el control para poder inspirar y generar confianza. Y por esa razón como que algunos estilos de liderazgo probablemente en consecuencia también entran en crisis, en una gran crisis, porque no saben cómo resuelven esto, ¿sí? Y me gustaría preguntarle a Beatriz y a Juan Felipe si esos estilos de liderazgo anteriores han entrado en esa crisis en las organizaciones en las que ustedes están. ¿Eso ha pasado? Beatriz, adelante. Gracias, Felipe. Muchas gracias. Mira, voy a dar un contexto frente a la pregunta anterior para responderte esto. Realmente, sin duda, llegaron los perros. Sí, y también estamos acostumbrados ya al aguacate, a la serenata. Eso también hace parte, diría yo, como de esta nueva cultura. Ya no genera como la emoción de la vergüenza cuando se oye algún ruido externo. Ya hace parte como de la naturaleza. Por eso, a propósito, dejaré que los perros que salen a las 6 de la tarde también participen de este conversatorio. Dale, Pero, Beatriz. sin duda, sí resurgieron nuevos líderes. Como decía Carlos Humberto, podrían estar en diferentes posiciones y realmente uno ve unas respuestas que uno pensaba, ¿por qué no se me ocurrieron a mí? Soluciones que realmente estaban ahí en el día a día y que uno ve, pero la persona donde estaba, por Dios, que realmente ni siquiera se había sido como tan visualmente verla. Hay líderes que no han sido tan expuestos a temas de trabajo bajo la incertidumbre. Entonces, verlos en este momento con esta exposición, lo que les permitió es que actuaran con una rapidez increíble. Y con esa rapidez, indiscutiblemente, es una de las habilidades que hablábamos ahorita, de esas que lo va a potencializar dentro de la compañía. Y adicional, porque tuvieron la certeza de ponerle corazón y ponerle razón a sus decisiones. Y siento que eso es una particularidad importante dentro de esta nueva realidad. Algunos de ustedes hablaban del tema de confianza, de cómo las personas tenían que volverse más cercanas, y siento que desde ahí los líderes que se vieron expuestos a esta nueva realidad, que nunca en su vida cotidiana habían tenido la posibilidad de hacerlo, salieron a flote. Frente a la segunda pregunta, Gabriel, claro que sí, hay líderes que realmente pudimos observar que al principio se quedaron como sin respuesta. ¿Qué hago? ¿Por dónde cojo? Dígame qué tengo que hacer. Cada movimiento lo tenían que consultar, y eso no es malo. Realmente puede haber sido líderes que estaban muy permeados a que efectivamente le entregáramos las herramientas uno a uno para que tomaran decisiones, pero eso no significa que sea malo, porque hoy te reitero, todo eso es un gran aprendizaje, que lo que nos va a nutrir nuevamente son esas posibilidades de desarrollo de esos líderes. Entonces, sin duda, claro, uno identifica personas que incluso, y no solamente líderes, personas y colaboradores que aún estando en este momento en licencia todavía piensan de una manera que todavía no han caído en que realmente esta nueva realidad es la nueva realidad. Realmente lo que venían acostumbrados a hacer no lo vamos a seguir haciendo. Entonces, ahí te contesto como las dos preguntas y me adelanté por la contestar con la anterior. Vale, perfecto, gracias. Gracias, Beatriz y Juan Felipe.
No, Gabriel, ve, yo diría que pues, más que hablar de líderes en particular, yo diría que hay estilos de liderazgo que han salido muy mal librados, estilos de liderazgo que estaban muy apalancados en temas de territorialidad, temas de silos, temas de poder, temas de burocracia. Definitivamente esos estilos de liderazgo han hecho cortocircuito porque están estorbando en esta contingencia, por decirlo de alguna manera. También yo lo mencionaba ahora, que es un tema, una versión muy latina el líder, es el líder perfecto, que no le duele nada, que tiene todas las respuestas, que entrega todos los recursos, que todo el mundo encuentra en él la solución. Eso no existe en esta contingencia. Aquí todos somos humanos, a todos nos duele, todos nos angustiamos, todos estamos pasando maluco, todos tenemos momentos difíciles, nadie tiene un guión preelaborado. Entonces yo creo que ha exigido mucha humildad, y hablar de humildad es muy difícil, pero ha exigido mucha humildad en los líderes para reconocer que sí, que las fórmulas anteriores se quedaron cortos y los que habían construido un capital político muy fuerte sobre fórmulas previas, yo creo que se quedaron muy cortos. Eso quizás ha hecho que esos modelos de liderazgo se cuestionen, y también yo creo que para los mismos colaboradores que a veces admiraban mucho esos estilos de liderazgo, encontrarse con ese jefe ansioso, nervioso, que no tiene la respuesta, que no tiene la solución, que las recetas que usaba no le están funcionando, eso ha sido muy teso, pero eso también ha permitido que esos otros líderes aparezcan de una manera muy situacional a resolver lo que quizás no están resolviendo estilos de liderazgo anteriores. Eso ha sido una dinámica muy bonita. Y también frente a esos estilos de liderazgo han pasado las dos cosas, el que ha entendido y ha sabido apagar un switch y prender el otro y flexibilizar ese estilo de liderazgo, como hay otros que les está costando mucho y la están pasando muy mal y van a salir muy damnificados después de todo esto. Ok, sí, como que ahí me han recordado más bien una frase de Simon Sinek que dice que no podemos escoger las reglas, tampoco, no pudimos escoger el juego, tampoco pudimos escoger las reglas, solamente podemos elegir cómo lo queremos jugar, y seguramente eso es lo que le está pasando ahora a estos líderes. Me está encantando que ya en Facebook han aparecido muchas preguntas, entonces voy a darle prioridad a estas. Y hay una que nos hace Andrea Macías, y Andrea nos dice qué clase de personas deberíamos contratar. Ella nos dice como líderes, probablemente yo lo amplío, tanto desde el ser como desde las competencias. ¿Qué nueva persona o cuál es esa persona que deberíamos contratar ahorita en este contexto? ¿Qué piensas, Natalia? Te doy a ti la prioridad a la pregunta. Pues si algo nos ha enseñado esta pandemia es que tenemos que ser flexibles, ¿cierto? Que las personas ahora tienen que tener introyectado de verdad la flexibilidad, practicar la flexibilidad, ¿cierto? Poderse mover. Y otra cosa que considero muy importante es el manejo de la incertidumbre, ¿cierto? O sea, ya no vamos a poder volver a pensar en que vamos a planear a 5 años, a 7 años y todo el plan se va a cumplir. Está clarísimo que en cualquier momento nos va a cambiar. Entonces ese manejo de la incertidumbre va a ser una competencia vital en las personas. Y eso viene muy amarrado a algo que ya veníamos y sabíamos que tienen que tener las personas ahora, y es el tema de la inteligencia emocional, ¿cierto? Lo que prima ahora son las personas con la inteligencia emocional, y dentro de la inteligencia emocional está la empatía, y esto es un momento donde la empatía es vital, y es lo que nos ha mostrado esos líderes que les está yendo bien, son los que son capaces de ponerse en el lugar del otro, de entenderlo, y hasta el negocio. Los negocios también tuvieron que ser empáticos con sus proveedores, con sus clientes, cómo me pongo en el lugar del otro, ¿cierto? Entonces, creo que lo importante para resumir es el tema de flexibles. O sea, cambie el chip, no siempre va a ser como usted lo sabe hacer, de hecho tiene que hacerlo de forma diferente, maneje la incertidumbre, ¿cierto? Y sea, digamos, lo menos ansioso posible ante esos escenarios de incertidumbre para que pueda liderar y acompañar al otro desde la inteligencia emocional que usted ya tenga desarrollada. Y pareciera ser Natalia también que ese líder que no es empático o que no tiene su inteligencia emocional desarrollada se va quedando solo. No,
Es que esos son los líderes que no, que como decía Felipe ahorita, la están pasando muy mal, porque son líderes que basaron su estilo de liderazgo desde de pronto el tema técnico, ¿cierto? Muy desde el conocimiento técnico o muy desde el control. Y no han sido líderes que han basado su liderazgo desde eso, desde la comunicación asertiva, desde la empatía, desde leer al otro y autorregularse, porque recordemos que la inteligencia emocional, lo primero que yo tengo que desarrollar es la autorregulación, ¿cierto? Entonces, si yo ante este caos me desestabilizo como líder, no me autorregulo y no manejo mis emociones, pues obviamente no voy a poder responder ante un reto como este. Definitivamente, esos son los líderes, los que creo que no le han trabajado al tema de la inteligencia emocional, los que la pueden estar pasando de pronto más difícil en esta situación. Claro que sí. Claro que sí. Gracias, Natalia. Voy a darle prioridad a otra pregunta también diferente y tiene que ver con las comunicaciones. Nos pregunta Alexander Trujillo. Él dice, ¿qué papel ha jugado la comunicación y cómo se ha modificado para hacer eficaz esa comunicación en este contexto? Felipe. Oh, yo creo que ha sido una cosa fabulosa. Pues el nivel de visibilidad, de relevancia, de pertinencia que ha tenido la comunicación ha sido definitiva en muchos frentes. En el caso de las personas que han tenido que pasar a tener trabajo remoto, una forma de generar sentido de pertenencia, cercanía y trabajar en alguna medida la incertidumbre y la angustia ha sido muy desde una buena estrategia comunicacional. Yo diría que las compañías que no han parado a entender la importancia del frente comunicacional en medio de esta crisis han perdido una oportunidad inmensa. Yo diría que a veces no hablamos mucho de lo comunicacional en recursos humanos y se nos vuelve a veces un tema el día a día, pero creo que aquí ha estado en primera línea, ha sido clave y ha sido de gran ayuda. Yo particularmente en la organización lo agradezco mucho. Creo que como común denominador ha habido una comunicación muy frecuente, muy concreta, muy honesta, muy práctica, muy desde la casuística. Me parece que son como algunos de los rasgos que yo estoy viendo, pero creo que ha sido definitiva, definitiva. Y sobre todo que en épocas como esta, si vos no comunicas bien, lo que pasa es que te entra la desinformación, te entran los chismes, te entran los rumores, te entran los miedos. Entonces un canal de contención súper potente lo comunicacional. Entonces yo creo que para resumir lo comunicacional nos está protegiendo, nos está trabajando engagement en la gente, nos está permitiendo operar de una mejor manera. Yo diría que ha sido protagonista clave el tema comunicacional, por lo menos en nuestra organización. Le agradezco infinitamente al equipo y yo diría que a nivel de los distintos clientes que tiene la comunicación organizacional en general un muy buen balance. Pero sí, en resumen, protagonista y tema que no se puede haber dejado a un lado para nada. Juan Felipe, y vamos a imaginar que ya hoy hay una vacuna y todos estamos ya vacunados. ¿Cambiará algo? Yo creo que sí, yo creo que aprendimos a hablar distinto, a conversar distinto de lo comunicacional, a priorizar mensajes y a entender también ese consumidor de la comunicación que quiere y que no quiere. Yo creo que también hay que tener las antenas muy arriba porque creo que también esto ha permitido afinar muy bien los qué y los cómo de la comunicación frente a ese consumidor interno en términos de la comunicación. Vale, listo, muchas gracias. ¿Alguien Y más perdón, quiere? y no, ¿Sí? una cosa que se me pasaba, Ajá. que por ejemplo muchos de los medios que usábamos y que eran súper potentes hoy en día no te sirven. Pues porque es que materialmente no tenés cómo usarlos. Claro, de acuerdo, de acuerdo. Gracias, Felipe. Carlos, tu micrófono está apagado. No En te el caso preocupes. nuestro, la comunicación también ha sido fundamental. Nosotros en la primera semana definimos 3 grandes ideas. La primera era cuidar a la gente, esa era la fundamental. La segunda era garantizar la operación del negocio. O sea, no nos podíamos dar el lujo de dejar este país sin energía eléctrica para nada en el mundo. Y la tercera era mantener a la gente muy comunicada. Y miren, paradójicamente, hoy que el 85% de las personas del grupo estamos en nuestras casas, creo que hemos logrado mejores niveles de comunicación que cuando estábamos en la presencialidad en nuestras sedes. Hay toda una estrategia de comunicación muy fuerte. En la primera semana se creó un micrositio
únicamente para el manejo de esta situación, donde cualquier persona que entra sabe si hay personas enfermas, si tenemos casos ya de situaciones de personas confirmadas, de sospechosos, los protocolos para entrar, para los que tienen que ir, pues, para trabajar en las casas, etcétera. Hay una estrategia de comunicación y de bienestar muy fuerte, de actividades, de los peruanos enseñándonos a hacer ceviche. Desde Brasil alguien nos está enseñando a hacer yoga. La gente se reúne, ya ha habido 2 veces donde se han reunido a eventos culturales que nunca, donde entonces trabajadores y los hijos cantan y bueno, pero hay mucha comunicación. O sea, cuando empezamos, hasta hace prácticamente un mes, teníamos 2 webcasts semanales, a los que se llegaron a unir hasta 1.700 personas, que yo tenga en mi cabeza registros de 1.700 personas conectadas, un martes o un jueves a las 9 de la mañana. Bernardo, el presidente, ha aprovechado muy bien este momento para mantener una conversación muy permanente con su gente, pero igualmente he invitado a otros vicepresidentes donde hemos estado hablando del negocio, de qué estamos haciendo para cuidar a la gente. Hemos hablado de miedo, de cómo manejar los miedos, de cómo gestionar el cambio. O sea, ha habido una comunicación permanente. Yo creo que de las cosas que yo quisiera preservar después de cualquier cosa que venga es cómo vamos a mantener el nivel de comunicación que hemos logrado construir y a fortalecer, porque yo creo que todavía le podemos sacar muchísimo jugo a todo este tema de la transformación digital en el tema de las comunicaciones. Ok, gracias, Carlos. Natalia. Pues quisiera contar una anécdota especial, y es que en la organización, pues los medios de comunicación también siempre han sido muy tradicionales, pero necesitábamos, ante esto siempre hay que tener comunicación oportuna, rápida, ¿cierto? Y que sepas que va a llegar. Y en el comité de crisis, entonces salió la propuesta de comuniquémonos por WhatsApp, creemos grupos de WhatsApp, ustedes no se imaginan el debate que eso generó, el miedo que había frente a esa herramienta, y todo lo que tuvimos que delinear para decir cómo vamos a comunicar a través de WhatsApp, tranquilos, venga, lo aceptaron. Hoy creo que no podría vivir sin ese canal de comunicación. O sea, ya no se va a desmantelar, ya ese es un canal de comunicación, y es el que nos libró en todo, el que nos salvó, el que nos permitió llegar rápido. Cuando decíamos, por ejemplo, en la plaza minorista, cuando pasó, bueno, cuéntenos quiénes estuvieron en la plaza minorista, necesitamos saberlo rápido, el mensaje por WhatsApp, a los 5 minutos ya teníamos a la gente reportándonos quiénes habían estado para poder aislar, para poder actuar. Entonces, ese es el canal que llegó a retomar esa tradición en la organización, y nos mostró que abrirnos a otras posibilidades y a esas redes es lo que necesitamos ahora. Entonces, pues tanto debate, y yo ya no dejo que me lo desmonten, que me quiten ese canal. Sí, como que hay cosas de las cuales definitivamente ya no queremos volver, cosas con las que definitivamente nos queremos quedar, y como que nos preguntamos cómo es que vivíamos antes, de la manera, de la realidad anterior. Hay una pregunta que nos hace por acá Carlos Echavarría, y tiene que ver como con la cara, como con una cara externa, y es particularmente el consultor de gestión humana. Y es, ¿qué mensaje le enviarían ustedes al consultor de gestión humana? ¿Qué esperarían ustedes de ese consultor para que los acompañara en esta transformación cultural que están viviendo en sus organizaciones? Empecemos con Beatriz, si estás de acuerdo. Ya. Bien, espérame, Beatriz, te estamos escuchando mal. Ahí me escuchan. Ya, mucho mejor. Qué pena. Bueno, entonces te estaba contando que generalmente los procesos de consultoría en muchas oportunidades van como muy a la fija, como ya con esquemas muy estandarizados. Yo creería que acá hay la posibilidad de que se den la oportunidad de conocer la nueva realidad de la compañía. Eso que está sonando realmente es un taladro, que apenas hace parte de la realidad. Listo, por si de pronto hay interferencias. No te preocupes, esa es la nueva realidad y la aceptamos. Que se dé la oportunidad realmente de conocer la nueva realidad de las compañías, porque indiscutiblemente
lo que en marzo éramos, ahora somos totalmente distintos. Entonces es muy probable que algunas de esas estructuras que traían y que creo que Felipe en alguna oportunidad lo habló, que ya veníamos con ciertos programas establecidos y que era un control copy, un control de eso ya no nos va a servir. Realmente tenemos que ajustar de una forma muy individual la necesidad propia de cada compañía. Yo creo que ya presentar un portafolio de que así se hace determinado programa, yo creo que eso no, me atrevo a decirlo y obviamente pues estoy equivocada, más adelante me contarán, pero realmente siento que hay que llegar al fondo de lo que es realmente el ADN de las compañías para poder dar un nivel como de asertividad, ser muy, muy asertivos en la propuesta que les dejen a cada uno. Vale. Gracias, Beatriz. Carlos Humberto, ¿qué dirías frente a esa pregunta? Yo lo primero que quiero reconocer es el acompañamiento que hemos tenido de los consultores en general en esta crisis. Si hay una característica de todo, de que quisiera resaltar, es el ambiente colaborativo que se ha generado en todo esto. Yo creo que no hay día en que uno no esté invitado a un foro, a un evento, no a participar, no. Esta firma está invitando a venga cómo se maneja la situación post-COVID, aquí cómo es el liderazgo, cómo se hace la gestión del desempeño. Yo creo que esto ha desatado un espíritu de solidaridad, de colaboración, que firmas de consultoría gigantescas han puesto al servicio de las compañías programas por los cuales antes te podrían cobrar un montón de dinero y te están diciendo, venga, aquí está esta herramienta, aquí está este elemento, le queremos colaborar. Yo creo que eso ha sido muy positivo y yo en general, a uno no le alcanza el tiempo, pues o sea, yo hay veces que es de lágrima ver que a las 9 de la mañana va a haber tal conferencia con tal o van a enseñar tal cosa y que yo tengo que estar en una reunión o atendiendo un asunto, pero que quisiera estar ahí. Entonces yo creo que eso es como lo primero, antes de responder a qué esperamos, qué es lo que yo creo que estamos agradeciendo todos, y es esa presencia tan desprendida que están haciendo de compartir con nosotros lo que se sabe, etcétera. ¿Sobre qué esperamos? Yo comparto totalmente lo que está diciendo Beatriz. Creo que se espera mucha cercanía, que se espera que lleguemos con soluciones de cosas reales que estamos necesitando. Creo que estamos esperando que nos ayuden con mucho conocimiento, de todo ese conocimiento que ahora hay, esa explosión de conocimiento y de temas que nos ayuden a traer lo mejor. Van a tener que hacer un esfuerzo muy grande de conocimiento de nuestras realidades, etcétera, pero creo que ahí es donde tendremos que encontrar la manera en que nosotros también nos comuniquemos con las firmas de consultoría, pero yo en general me siento pero muy satisfecho y muy reconocido por la manera en que las firmas de consultoría y los consultores independientes se han volcado a nosotros y nos han entregado mucho de lo que son. Y lo han hecho sin ningún interés, solamente con el deseo de compartirnos, de apoyarnos, de acompañarnos. Y yo me siento en lo personal muy acompañado por muchos amigos y muchas firmas de consultoría que han estado muy cerquita. Ok, muchas gracias, Carlos. Bueno, ya vamos empezando pues como a entrar a terminar. Hay una pregunta que me parece relevante, que también nos hace Andrea Macías y que tiene que ver con qué vienen haciendo para lograr el equilibrio entre familia y vida laboral. Esto que antes lográbamos dividirlo, salíamos del trabajo, nos montábamos en el auto y llegábamos a casa y como que de alguna manera teníamos dos mundos divididos, y hoy abrimos una puerta y estamos en casa y abrimos otra y estamos en la oficina. ¿Qué vienen haciendo que ustedes juzguen que desde la cultura se viene impactando positivamente? Le doy la palabra a Juan Felipe. Mira, yo arranco por algo impopular, y es decir que esto ha sido muy duro. Pues lograr esa conciliación es muy difícil. Pues adoro el trabajo remoto, le creo, estamos haciendo todo por masificar teletrabajo, pero que esto sea el estado del arte, no. Yo creo que es difícil, yo creo que en alguna medida es invasivo.
Creo que al lograr esa conciliación es muy complicado, no ha sido fácil. Yo creo que en ninguna organización los tiempos entre una reunión y otra, vos cuando estabas presencialmente, por lo menos entre una reunión y otra, vos caminabas, no sé, yo pues se los digo, yo debe estar más de una persona diciendo, Dios mío, este señor cuántos años tendrá que estar diciendo eso, pero no, yo se los digo, no es fácil. Yo creo que hablar de conciliación es difícil por los horarios, por la duración de las reuniones, porque cortas en una y entras en la otra, porque tenés los chats, tenés los correos, y, y yo no voy a cuestionar a la gente, que yo tengo gente que me ha dicho, es que mi casa es mi casa, a mí ¿por qué me tienen que poner a trabajar desde mi casa? Y gente muy buena, impecable en todo sentido, que me ha dicho, hombre, a mí me encanta mi casa porque es mi casa, y me encanta mi oficina porque es mi oficina, y no me pidan que mi casa se vuelva mi oficina. Entonces, yo arrancaría, Gabriel, por decir que eso no es tan tranquilo como de pronto todo el mundo lo presenta. Creo que es un tema difícil, complejo. Creo que vamos a tener un reto inmenso desde las áreas de cuidado al empleado, bienestar, etcétera, por avanzar ahí. En Colombia ese no es un tema que esté reglamentado, pese a que hubo por ahí unas recomendaciones del ministerio. Hay países donde el tema sí se reglamenta muy bien. Y yo diría, pues, pecando por entrar un poquito en casuística, sí, uno trata de que haya unas reglas de juego en términos de horarios, en términos de duración de las reuniones, de respeto de ciertos espacios para el almuerzo, no tocar fines de semana, pero no es fácil, pues, no es fácil. Eh, También hemos tratado de que a veces por acá se pase rico también, pues de que lo que decía Carlos, haya unos buenos webinars, haya unas buenas conferencias, hablemos de cosas un poquito distintas al trabajo, se comuniquen otras vainas, pero creo que es un reto inmenso, y si alguna compañía tiene la autoridad para alzar la mano y decir que ya tiene eso resuelto, me le quito el sombrero, y que por favor por el interno me den el numerito, que ya mismo los voy a llamar. Pero no, reto inmenso el que nos cayó en recursos humanos. Con una cosa también, que yo lo digo, no es fácil que la gente en público se atreva a hablar mal de esto, entre comillas, porque ahí se ve una valentía colectiva muy grande, y yo creo que todavía el que medio alcanza a decir, oiga, venga, que es que esto no está tan fácil, ni es tan fácil, ni tan bonito, ni tiene tanto valor agregado, no es bien visto. Entonces yo creo que hay que promover conversaciones muy sinceras en torno a esto. Es una realidad, llegó para quedarse. Esto nos hizo un favorcito inmenso en términos de implementación de teletrabajo a todos. Yo también, Carlos, andaba en el 10% antes de que esto empezara, pero creo que hay que ser sensatos y entender que no es un producto terminado, ni el futuro, creo yo, y no sé si será un tema generacional, es que todos vamos a terminar trabajando desde la casa, pues de lunes a viernes. Yo, por ejemplo, para terminar, y me excusan que me estoy extendiendo, yo creo que hay conversaciones que tenerlas por aquí es muy difícil, y sobre todo conversaciones desde el tema de recursos humanos. Pues una conversación comercial, logística, operacional por aquí te funciona muy bien, pero hay unas conversaciones a veces difíciles entre las personas que la virtualidad no las facilita, y creo que algunos de nosotros ya han tenido que pasar por eso, y vuelvo y te digo, no tengo la respuesta. Entonces, Gabriel, me excusas que no hice sino poner quejas. Yo creo que no te resolví tu pregunta, pero me atreví un poquito a poner sobre la mesa temas de los que yo sé que se evita mucho conversar. No, y es absolutamente genuina. Yo creo que esa es la respuesta. ¿Sí? Yo creo que no se trata de un asunto de mostrar el wow, sino que esa es la práctica. Y creo que en gestión humana también necesitamos hacernos muy buenas preguntas para poder seguir avanzando en las respuestas. ¿Alguien más nos quiere contar qué ha ido encontrando, Natalia? Recientemente salió una investigación que se hizo a partir bueno, y cómo están enfrentando las personas este nuevo trabajo en casa, esa cosa. Y el resultado es que después de esto nos vamos a tener que ocupar de la salud mental de las personas, ¿cierto? O sea, realmente, y las empresas vamos a tener que, listo, ya empezaron a trabajar, y creo que también lo he visto muy general cuando otros conversatorios o en resultados que he visto, el nivel de productividad en las compañías se subió, se elevó, el nivel de ejecución aumentó, las personas respondieron muy bien, y definitivamente el teletrabajo venía diciendo, las personas son más productivas en unas condiciones diferentes. Y sí,
Pero ahora vino a afectar un tema de salud mental también en las personas, o sea, ese estrés de tener a los niños corriendo mientras está en la reunión, mientras venga, respondo, pues yo soy una mamá, y en serio, yo tenía que dirigir la estrategia de talento humano en una compañía mientras pensaba, hoy qué voy a hacer de almuerzo, y mi hija está en primero, tiene 6 años, y cómo voy y le ayudo con la tarea y leer. Si uno no tiene las herramientas internas, pues obviamente en las personas eso generó un estrés, y creo que lo podemos hacer, empezar a generar unos conversatorios en las empresas diferentes, traigamos a las personas para que hablemos de cualquier cosa, no de trabajo, un café, compartamos otras cosas. Y es muy valioso con todo el tema de la virtualidad, es la innovación. Recordemos que la innovación parte de todo el tema del trabajo colaborativo, de yo estar con el otro, cuando me encuentro en el pasillo con el otro, cuando voy para la reunión, como dice Felipe, que eso es valiosísimo, es que estoy dándole vueltas a este problema, pero no lo he logrado resolver, y el otro que es de otra área, y no has pensado en esto. Así es que surge la innovación en las compañías. Entonces, no podemos quedarnos en esta virtualidad porque estamos sacrificando los espacios de innovación y de trabajo colaborativo que tenemos que fomentar, ¿cierto? Tenemos que volver a las empresas. ¿Volver para qué? Volver y en unas condiciones y unos espacios, volver para generarle en las personas esos, porque no lo estábamos haciendo. Teníamos a las personas sentadas en las sillas trabajando, dedicadas a su tarea. Entonces, claro, cuando se fueron para la casa a trabajar, ahora dicen, pero venga, es que yo puedo hacerlo y lo hago más rápido en mi casa y no me tengo que aguantar el trancón y las cosas, pero porque también tiene esos beneficios, ¿cierto? ¿A qué voy a la organización? Voy a la organización a innovar, a trabajar colaborativamente, a compartir con el otro mi conocimiento. A eso tengo que volver. Entonces vamos a tener que pensar eso, cómo van a volver y cómo nos ocupamos ahora de ese estado que tienen de estrés y esa salud mental que tienen que manejar las personas por todas estas condiciones, ¿cierto? Así es. Gracias, Natalia. Carlos Humberto había levantado la mano. Pues hola, mire, Natalia, yo creo que acaba de hacer para mí un resumen espectacular de eso de a qué tenemos que volver, pero voy a contar 2 anécdotas más bien sobre el tema de equilibrio vida personal laboral en esta situación. La primera es cuando yo trabajo con un grupo de personas muy jóvenes, yo soy el que le sube el promedio a mi equipo y por mucho. Entonces son mujeres, madres de niños de 7, 10, 12 años, bueno, algunas ya de un poco más, pero en general pues son mujeres muy jóvenes. Entonces cuando a veces tenemos estas reuniones y está el niño o la niña ahí detrás, me dicen, ay, perdón, es que está haciendo bulla, silencio. Yo digo, venga, el que está siendo invasivo soy yo. Ese es el hábitat de él. Los que estamos llegando allá somos nosotros y eso lo tenemos que tener muy consciente. Eso no le puede generar un estrés a una mujer como Natalia, de mi niña de 6 años, está acá y yo le tengo que prestar atención. Somos nosotros los que estamos invadiendo. Y yo creo que el gran fracaso en todo esto, lo voy a confesar acá, tan pronto todo esto comenzó, en los primeros lineamientos que dimos, dijimos, bueno, sobre las personas, porque a todos nos ha tocado barrer, trapear, planchar, o sea, nos ha tocado de todo, sobre todo en las primeras semanas nos tocó de todo. Pero entonces nosotros, sobre todo pensando en los casos de la Natalia de nuestra compañía, pero en general, porque también le decíamos a los hombres, esto no es un asunto nada más de mujeres, es que el tema de la crianza de los hijos también es de nosotros, dentro de nuestro programa que tenemos de otras miradas de género, de equilibrio de género. Entonces decíamos, bueno, vamos a poner un horario, y pusimos un horario para todos los países, y el horario era de 9 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a 4:30, creo que decíamos. Y decíamos, y estos horarios son las franjas donde nos vamos a poder reunir las personas de los distintos países. Para mí ha sido el gran sinsabor de todo esto, finalmente no nos funcionó, no porque seamos malos ni porque los otros sean malos, no, fue imposible en medio de toda esta situación que estamos viviendo, donde nos ha tocado revisar de todo, nos ha tocado retrocedernos en esto y decir, bueno, no pudimos con eso, habría sido nuestro deseo, pues porque estábamos reconociendo de que la gente en el hogar tiene que encargarse de otro montón de asuntos distintos. Hemos logrado de pronto un horario un poco, no tiene que ser el horario de cuando trabajábamos allá,
pero nos tocó retrocedernos y aprender. Y se trata de, como decía Felipe, de alguna manera, en un foro de estos, pues las cosas hay que mostrarlas sin Photoshop para que haya aprendizaje. Carlos, muchas gracias. Y yo, pues me recuerdas dos cosas, y es que también se ha replanteado que es una pausa activa, ¿sí? Y para muchos, incluyéndome, lavar los platos antes era un castigo y ya es una pausa activa. Sí. Es increíble la gratitud que genera ir a lavar los platos. Y escuchando a Natalia, en España recientemente veía que se reporta el síndrome de la cabaña, y es aquello de ya no querer salir, ya sea por el temor al contagio o por tener ya como una sensación de confort en casa, que hace que ya salir al contacto con otros, al trabajo, sea muy complejo. Entonces yo creo que este punto de calidad de vida, trabajo de cara a cultura es enorme. Inclusive lo que decías también replantea qué es la organización, dónde está la organización. Ya no está en un territorio físico, sino que se volvió definitivamente virtual. Ya nos hemos pasado 5 minutos del tiempo, pero es inevitable hacer una última pregunta muy breve para cada uno. ¿Cuál sería ese mensaje final que ustedes quisieran entregarnos de cara a la cultura? ¿Qué es eso clave que no deberíamos dejar de decir antes de terminar este espacio? Entonces, le doy primero el espacio a Beatriz y luego a Natalia, y luego seguimos con los caballeros. Bueno, Gabriel, entonces yo creo que un mensaje fundamental es que las compañías hoy en día de cara a la cultura tienen que entender que tenemos que apropiarnos de contratar seres humanos más que personas técnicas, entender que nuestros líderes tienen que aprender a ser líderes de vida, y frente a ser líderes de vida me conecto fundamentalmente con nuestros sellos culturales. Creo que tenemos que dejar de pensar en que esto realmente es una crisis. Yo creo que esto más bien es una oportunidad de dejar de hablar en esos términos y pensar que esto ha traído cosas muy buenas. Obviamente, pues si miramos a nivel general, pueden para algunas personas tener una realidad muy distinta, pero a nivel de compañía nos transformó, nos ayudó a innovarnos, y creo que es aprender a repensarnos como seres humanos, como compañía, como sociedad, y trabajar de una forma unificada. Siento que esto hace país, esto hace conciencia, esto hace unos seres humanos totalmente distintos. Este reseteo planetario, por así decirlo, tiene que de una u otra forma transformarnos a nivel interior, y tenemos que aprender a identificar realmente cómo le vamos a contribuir al planeta de aquí en adelante. Vale, gracias, Beatriz. Natalia. Cuando uno empieza a estudiar el tema de la cultura organizacional, de las primeras frases que le dicen es, y de Peter Drucker vuelvo, es la cultura se desayuna la estrategia. Lo acabamos de ver, ¿cierto? Más claro no podía ser, como si uno no tiene una cultura definida, claro, y Felipe lo decía ahora, si no tienes ese propósito superior de tu cultura claro, pues llegan estas situaciones y te vas a ver en serias dificultades, va a mover tu negocio y lo va a desequilibrar. Entonces, creo que estos momentos, esta contingencia, nos dejó a todos muy claro, y el que no, pues ojalá el CEO lo tenga ya muy claro, trabajar en la cultura es muy importante, es vital para las organizaciones, que usted tenga ese marco de actuación, porque la cultura se define en esos valores centrales de la organización, que cuando llegue una emergencia, una contingencia como estas, yo tenga muy claro cuáles son mis marcos de actuación, cómo me muevo, voy a poder ser flexible en muchas cosas, en mis procesos y en mis prácticas, pero mis valores centrales como organización yo ya los tenía definidos y los tenía claros y me permiten actuar ante todo esto, y esa estrategia me va a cambiar, pero mi cultura ya está. Y también otra cosa que me queda, y es como ese aprendizaje con lo que yo inicié mi intervención, es los supuestos culturales que derrumbó, ¿cierto? Porque yo también creía que tenía mi cultura definida y que esto era lo que pasaba, y las personas que son las que forman la organización, ¿cierto? Los comportamientos, como ellas cambiaron, como las personas se vieron enfrentadas a la crisis y adquirieron unos comportamientos diferentes, pues entonces mi cultura dejó de ser lo que yo creía que era, ¿cierto? Porque entonces me reaccionaron de otra forma. Entonces,
rápido de lo que pensábamos la cultura organizacional definitivamente, pero pues ante unos cambios tan importantes como estos y que son los cambios de los comportamientos de las personas. La organización no cambia, cambian las personas que forman a la organización. Gracias, Natalia. Sigamos con Juan Felipe. No, yo creo que la cultura es la que hace la diferencia para bien o para mal y es la que también nos va a permitir o salir adelante o no lograrlo. Ok, gracias, excelente, gracias. Y Carlos, cerremos contigo. Bueno, ya les había dicho que yo con el tema de Harari pienso que es lo que nosotros hagamos. O sea, finalmente no es una circunstancia externa, es lo que cada uno de nosotros se atreva a hacer. Y ahí se me viene una frase que leía en estos días en un documento de una firma de consultoría que decía que la vida no se trata de esperar a que pase la tormenta, sino que se trata de aprender a bailar bajo la lluvia. Lo que vamos a tener que aprender, lo tenemos que aprender en esto que estamos viviendo. Yo creo que eso es como el mensaje más importante y para mí, y sé que a veces, y Felipe también lo decía, es que somos nosotros, líderes de carne y hueso, los que estamos viviendo esto, donde a veces lo hacemos bien, donde a veces flaqueamos, donde cometemos errores, donde siento que también a veces hemos sentido alguna especie de depresión, de impotencia, pero se trata de aprender, de tratar de bailar bajo la lluvia. No, Carlos, cerramos muy bien, muy bien. Agradecerles a todos, a Carlos, a Felipe, a Beatriz, a Natalia, su enorme generosidad. Cuando la red nace con ese propósito de inspirar la evolución del talento humano, y yo siento que este espacio fue creado para eso, diseñado para eso. Entiendo que más de 1000 personas nos siguieron a través de Facebook Live. A ellas, así como a ustedes, agradecerles su presencia, su acompañamiento, sus palabras. Nos quedaron muchas preguntas por fuera, pero yo creo que lo que se hizo acá fue suficiente para lo que necesitábamos conversar. Entonces, a cada uno, dale, Juan Felipe. Oh, yo quería, me excusar la descortesía que te pida la palabra cuando ya estás terminando, pero yo sí quería darle un mensaje a todas las personas que nos están viendo, que hacen parte en su gran mayoría de los equipos de recursos humanos de las organizaciones, y darles las gracias porque yo sé que han tenido que probarse a fondo como seres humanos, como profesionales. Yo creo que seguramente han vivido momentos de soledad, de presión, de tomar decisiones difíciles, de orar con mucha responsabilidad. Sé que las administraciones han contado a fondo con ellos, las personas también, y esto no se acaba. Sé que el camino es largo y sé que todavía lo que ustedes van a tener que entregar es mucho. Ojalá que este espacio de conversación lo hayan disfrutado y les haya podido entregar algo que les resulte útil, pero mandarles un abrazo fuerte a todos, que yo creo que esto está siendo muy exigente y está pidiendo lo mejor de todos los equipos de recursos humanos en las organizaciones. Y también agradecerle, pues aprovecho a la gente de la compañía. Yo la verdad les digo, muchos podemos tomar la decisión de si vamos a la oficina o nos quedamos en la casa, pero en el caso de nuestra compañía tengo 32.000 personas que todos los días se tienen que levantar, poner un uniforme y arrancar por un almacén o un centro de distribución, y le están prestando un servicio inmenso al país en este momento. Ustedes no imaginan la fuerza que yo hago todos los días porque sabemos que el tema es bien complejo. A ellos un sentimiento de gratitud, agradeciéndoles a ustedes por el espacio también. Y bueno, no, vamos para adelante. Ricos estos foros. Muchas gracias pues a Reconexión por invitarnos. Y un abrazo pues a Carlos, a Natalia y a Beatriz, que los aprecio mucho. Gracias, Felipe, lo mismo. Muchísimas gracias. Y aprovecho también ese mensaje. Siempre he pensado, ¿quién cuida al que cuida? Y yo creo que desde Gestión Humana cuidamos a las personas. Y muchas veces estamos en función de los otros, pero no en función de qué me está pasando a mí. Entonces agradecerles también por ese mensaje. Quien tenga algún interés en pertenecer a la red de consultores puede contactarnos a través de info@redconexiongh.com. Sé que también en el chat se van a poner alguna información por si alguna persona quiere tener más información o sencillamente pertenecer. Y ya para cerrar, nuevamente, mil gracias por su generosidad, por sus palabras, y nos veremos en una próxima oportunidad.
A todos mil gracias. Gracias. Beatriz, Natalia, gusto haberlas conocido. Chao, Pipe. Chao, Gaby. Gracias. Gracias. Gracias.